Amén. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos, porque Él está vivo. Amén. Él está vivo y vive para siempre. A Él sea la gloria. Él es la razón de nuestra existencia. Él es la razón por la que podemos estar aquí cada mañana y es la razón por la cual nos reunimos también como iglesia. Bienvenidos todos y cada uno de los hermanos, amigos, familiares que se están conectando. Bienvenida a la familia Iga también, a Tomás, a su esposa, a su hija también. Bienvenidas todos y cada uno, Keila, y a cada uno de los hermanos, Leonardo, Gustavo, Fabricio, todos los hermanos que se están conectando, sean bienvenidos. Esta es la Misión Bíblica Bautista Dulos. Mi nombre, el pastor Rubén Tello, y en esta oportunidad, en esta mañana, vamos a seguir estudiando estos sermones que cambiaron vidas, ¿sí? Empezamos hace un tiempo atrás ya estudiando diferentes sermones que fueron predicados y fueron registrados en la palabra del Señor para nuestra edificación, para la salvación de muchas personas. Así que vamos el día de hoy a estudiar el sermón de Esteban. El sermón de Esteban. Este sermón lo encontramos nosotros, hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 7. Pero antes de empezar con ello, déjame contarte un poco, déjame decirte, el día de ayer se realizó el lanzamiento de una nave espacial de la empresa SpaceX y este lanzamiento había sido postergado porque realmente iba a realizarse 2 días atrás, pero por mal clima no se pudo realizar, pero se realizó el día de ayer. ¿Y por qué te cuento eso? ¿Por qué es importante este lanzamiento? Bueno, porque es el primer lanzamiento de una empresa privada, ¿sí? Que fue contratado por la NASA junto con la empresa Boeing. SpaceX junto con la empresa Boeing fueron contratados por la NASA para poder realizar ese proyecto y al final SpaceX ha podido enviar una nave con 2 tripulantes. El primer paso era la estación internacional que está en el espacio, en órbita sobre la Tierra, y el siguiente plan más o menos es ya ir a Marte, ir a la Luna y qué sé yo. Vuelvo a repetir, ¿por qué te cuento estas cosas? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar hoy? Bueno, es que el dueño de SpaceX es nada más y nada menos que Elon Musk, el dueño también de las empresas PayPal, Tesla. Es un sudafricano que se volvió multimillonario, ahora tiene muchas empresas, y una de las cosas que caracteriza a Elon Musk es esta visión que ese hombre tiene. Es un visionario, ha logrado hacer cosas completamente disruptivas, diferentes a lo que el mundo esperaba. Y uno de los sueños que él tenía de su niñez, si tú puedes estudiar un poquito de la vida de Elon Musk, este es un hombre que fue maltratado en su infancia, sufrió una infancia abusiva, una infancia terrible. Pero uno de los sueños que tenía este hombre, Elon Musk, desde su niñez, era poder viajar al espacio, era poder llevar al hombre fuera del planeta Tierra. Y después de muchos años, pues está viendo su sueño cumplirse, está viendo su sueño cumplirse. Y nosotros, creo que todos los seres humanos valoramos y reconocemos los buenos planes, los planes bien diseñados, bien ejecutados y que logran el éxito, ¿no? Muchos de los problemas que tenemos en casa, sobre todo en empresas y en iglesias, incluso en naciones, es cuando no hay una adecuada planificación, ¿sí? Una de las cosas que se le están reclamando a nuestro presidente, Martín Vizcarra, es que si bien es cierto, la pandemia es algo que nos ha tomado por sorpresa a muchos, aún no se ha logrado una adecuada planificación que permita una ejecución que llegue a la gran mayoría de las personas. Entonces la planificación es importante. ¿Qué es la planificación? Es simplemente poder tener una visión clara de algo que se quiere lograr y establecer los pasos que me permitan llegar hacia ella, teniendo en cuenta los posibles riesgos, los posibles factores que impidan que yo logre ese objetivo, pues y tratar de mitigarlos o tratar de minimizarlos. Planificación. Planificación es algo que todo jefe, todo gerente, todo pastor, todo líder debe tener en su vida. Planificación es algo que nosotros mismos como personas debemos de tener porque debemos de tener un plan de vida, hacia dónde queremos llegar. Plan es algo que tuvo Dios también, ¿sí? Siempre decimos que en las iglesias
que a Dios no le ha tomado por sorpresa, no solamente esta pandemia, pero realmente nada en este mundo le toma por sorpresa a Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios tiene un plan. Y este sermón no es tanto un sermón evangelístico, el sermón de Esteban, pero sí es un sermón expositivo muy, muy profundo, sí es más complicado que el sermón de Pedro, que los sermones de Pedro, pero es un sermón que de un solo plumazo nos permite ver el gran plan de Dios para la salvación. Por supuesto, no está detalladamente especificado porque entonces ya no sería un sermón, sería un libro. Hay libros escritos acerca de esto, ¿no? Y básicamente lo de Esteban fue un sermón, así que obviamente vamos a ver algo un poquito más, menos detallado, pero no por eso menos exhaustivo de lo que Dios está haciendo. Ahora, ¿quién era Esteban? Bueno, Esteban era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos por la iglesia allí en Hechos capítulo 6 para ayudar, ¿no? Para ayudar a los apóstoles. El ministerio del diaconado es un ministerio de servicio. Los diáconos son llamados por Dios para ayudar a los pastores en la labor del ministerio, en todo lo que significa la labor del ministerio, para que los pastores se puedan dedicar, los ancianos, los pastores se puedan dedicar a la oración y al ministerio de la palabra, de la predicación. Este hombre fue uno de los diáconos, primeros diáconos de la iglesia cristiana, y nos dice el capítulo 6 del libro de los Hechos, verso número 5, que Esteban era un varón lleno del Espíritu Santo y de fe. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. Este hombre no solamente fue un diácono, pero fue un hombre poderosamente utilizado por Dios, lleno de gracia, lleno de poder, que hacía grandes señales y prodigios entre el pueblo. Justamente este poder que él tenía, producto de su comunión con Dios, producto de cómo Dios lo estaba utilizando, le lleva a tener una controversia, le lleva a tener un conflicto con unos judíos incrédulos de la sinagoga llamada de los libertos. Y ellos hacen y promueven que Esteban sea llevado al concilio, al Sanedrín, para ser juzgado. ¿Sí? El Sanedrín tenía autoridad sobre asuntos religiosos, sobre asuntos espirituales, sobre la nación de Israel, así que Esteban es llevado al concilio para ser juzgado por el sumo sacerdote y por todos los miembros del concilio. Allí, en ese contexto, Esteban siendo llevado y estando en el Sanedrín delante de todo un conjunto de saduceos, fariseos, el sumo sacerdote, sus familiares, hombres, todos los que estaban ahí, de mucho conocimiento de la palabra de Dios, no estaba delante de gente ignorante en las escrituras, estaban delante de hombres que sabían muchísimo la palabra de Dios, por supuesto, no la ponían en práctica, pero por lo menos la sabían intelectualmente. Es en este contexto donde Esteban va a predicar un sermón en defensa de su fe, en defensa y un sermón bastante confrontativo, un sermón expositivo y dirigido a mostrarnos cómo el plan de Dios ya estaba dispuesto desde el inicio de la humanidad, y es Dios mismo que trae a la existencia a la nación de Israel, es Dios mismo quien levanta libertadores como José, como Moisés, como Josué, como David, para poder guiar a su pueblo a lo largo de las eras, mientras iba cumpliendo la promesa que él hizo a Abraham. Y a pesar de esto, el pueblo de Israel se va rebelando constantemente, desobedeciendo a la palabra y a la voluntad de Dios, ¿no? Ese es, de alguna manera, pudiéramos decir, la esencia de este mensaje, ¿no? Vuelvo a repetir, este sermón es muy bueno poderlo estudiar, porque, vuelvo a repetir, nos da de un plumazo un vistazo de más de 1500 años de historia del pueblo de Dios. Así que es un sermón precioso. Si no tenías claro cómo la historia de la redención se va desarrollando, esta metanarrativa redentora, lo vas a entender ahora mucho mejor, espero. Este sermón se divide en 5 porciones, y es un sermón complejo, vuelvo a repetir, no es un sermón sencillo, es un sermón complicado, pero no por eso es un sermón que no se puede estudiar claramente, tiene 5 sermones claramente diferenciados, 5 porciones, perdón, claramente diferenciados, y este sermón alude a varios personajes que ya conocemos: Abraham, el amigo de Dios; Isaac, su hijo; Jacob, el hijo de Isaac; José, descendiente de Jacob también, que Dios levantó como libertador para Israel; Moisés, el gran profeta Moisés, que también Dios levantó como libertador; el rey David, ¿quién no conoce al rey David? Salomón, el hijo de David; los profetas y por último el Señor Jesucristo. Este sermón asume, ¿no?,
dado que el público oyente de Esteban eran hombres que conocían la palabra de Dios, este sermón asume cierto conocimiento del Antiguo Testamento y de los personajes de la Biblia. Así que vamos ya entrando de lleno. Esos son algunos detalles que quería mostrarte antes de poder entrar, para poder tener ya un contexto más claro de este pasaje. Así que vamos a estudiar este pasaje, este sermón, paso por paso, poco a poco, para poder tener una claridad de lo que Dios quiere decirnos. Así que voy a poner acá al costadito de la pantalla, voy a colocar el sermón, Hechos capítulo 7, así que te pido por favor que me acompañes a Hechos capítulo 7, verso número 2. ¿Sí? Ahí vamos a empezar. Y en este sermón, los primeros versos, los primeros 8 versos, desde el verso 2 hasta el versículo 8, nos hablan acerca de que el gran plan de Dios descansa en la iniciativa de Dios. ¿Sí? Cada uno de estos 5 porciones en los cuales se divide este sermón nos muestra una característica esencial del corazón y del carácter de Dios. Lo primero, la iniciativa de Dios. La iniciativa de Dios. Así que este gran plan de Dios que te digo nos muestra la iniciativa de Dios. Leamos, hermanos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 7, versículo número 2. Dice, y él dijo, está hablando Esteban, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora, y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre, y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y les dio el pacto de la circuncisión, y fue así que Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. ¿Qué podemos ver en esta primera sección de este sermón? La introducción de Esteban nos habla acerca de que el nacimiento de la nación de Israel fue producto de la iniciativa de Dios. ¿Sí? Israel no existía como nación. Fue la iniciativa, fue el acto iniciativo de Dios de poderse formar un pueblo para sí mismo, de donde habría de venir el Salvador del mundo, ¿no? ¿Verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Fue el Dios de la gloria, dice Esteban, que se le apareció a Abraham. Cuando este hombre Abraham, ya conocemos la historia, era simplemente un ciudadano, un hombre pagano, idólatra, en una nación idólatra, Ur de los Caldeos. Ahí vivía Abraham y allí se le apareció Dios y allí le llamó y le dijo, sale tu tierra de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ¿no? Y Abraham sale, Abraham obedece a Dios y esa es una de las características que vemos en Abraham a lo largo de toda su vida, la fe que estaba aunada a la obediencia. Por eso siempre decimos que fe y obediencia están unidos. Abraham obedece a Dios y por ende le obedece y sale. Más detalle de esto podemos verlo en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo número 8. Así que te voy a invitar, por favor, mi amado hermano, hermana, a que puedas acompañarme un momentito al libro de Hebreos, porque esto nos va a dar un poquito más de claridad de lo que está diciendo Esteban. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la escritura, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Entonces,
vuelvo a repetir, qué es lo primero que nosotros podemos visualizar en este punto, en esta primera porción que Esteban nos está mostrando? La iniciativa de Dios y la respuesta a la iniciativa de Dios del hombre, que en este caso es fe, ¿no? Dios está haciendo algo y el hombre, Abraham en este caso, tiene fe para creer en lo que Dios está haciendo. Dios está buscando armarse un pueblo, formarse un pueblo para sí mismo, pueblo del cual luego posteriormente va a venir el Salvador, y Abraham sale en obediencia. Ahora, Dios le dio a Abraham una promesa y también le dio un pacto. La promesa es que a la tierra donde él estaba llegando, la tierra de Canaán, esta tierra sería para él y para su descendencia después de él para siempre. Una tierra que era de ellos por divino derecho. Dios se las había otorgado. Y es una tierra que hasta el día de hoy le pertenece a los hebreos porque Dios se los ha dado. Es la tierra que Dios les ha otorgado. Sin embargo, Abraham durante toda su vida, ni Isaac ni Jacob realmente pudieron hacer uso, pudieron usufructuar esta tierra porque, bueno, los cananeos vivían ahí también. Y en segundo lugar, porque Dios todavía tenía que tratar con su pueblo de diferentes maneras. Y le da también la señal de un pacto, el pacto de la circuncisión. ¿Qué era el pacto de la circuncisión? Era simplemente el mandato que Dios le daba a los hebreos, a los descendientes de Abraham, para que ellos cortaran la carne del prepucio, del miembro viril de los varones de esa tribu, de esa nación, para que eso sea como una señal externa de que ellos pertenecían al pueblo del pacto, ellos pertenecían al pueblo que Dios estaba formando. Así que eran el pueblo de la promesa, pero también eran el pueblo del pacto de Dios. Y una vez más vemos a Abraham obedecer. ¿Sí? Abraham obedece al salir e ir hacia esa tierra, saliendo de su propia tierra, de su propia cultura, de su propia familia, salir a una tierra que no conocía, sin saber a dónde iba. Y vemos ahora también que Dios le da este pacto de la circuncisión y Abraham obedece también. Se circuncida él mismo, a su hijo Isaac y así a toda su descendencia. Entre esto y esto que suceden hay mucha tela que cortar. Y Esteban no nos da todos los detalles de la vida de Abraham, pero sabemos, ¿cierto?, que Abraham tiene a su hijo Isaac muy viejo, ya casi muerto, como nos dice el libro de Hebreos, y Dios era el hijo de la promesa. Isaac también tiene otro hijo, Ismael, pero no nos centramos en él, sino en Isaac, porque Isaac es el hijo de la promesa. Isaac tiene su hijo también, Jacob, y tiene dos hijos realmente, Jacob y Esaú, pero Dios deja a un lado a Esaú y centra su atención sobre Jacob, ¿no? Dios los escoge aún desde el vientre de su madre Rebeca, eso lo vemos también en el libro de Génesis. Jacob, llega a tener 12 hijos, ¿sí? 12 hijos que son denominados los patriarcas, aquellos que conformarían o serían las cabezas de las 12 tribus de Israel. Entonces, vuelvo a repetir, Esteban nos muestra de un solo plumazo muchos años de la historia inicial del pueblo de Israel, porque se está centrando básicamente en ¿qué? En la iniciativa de Dios. Y eso es lo que queremos centrarnos acá. Israel nace no por voluntad del hombre, Israel nace por la voluntad de Dios, por la iniciativa de Dios. Porque si no fuera sido por la iniciativa de Dios, Abraham no hubiera salido de Ur de los Caldeos, no hubiera tenido hijos porque su mujer era estéril. Así que Dios entra en la historia de este hombre y la cambia por completo. Lo saca de Ur de los Caldeos, hace un milagro regenerativo en la matriz de Sara, de tal manera que esta mujer puede concebir aún a pesar de su edad y aún a pesar de que era estéril, y va formando una nación. Eso incipiente aún Israel, se está formando recién, pero ya estamos viendo las semillas de lo que posteriormente se va a desarrollar con una mayor amplitud. Entonces, ¿qué aprendemos en esta primera sección de este sermón? Acerca de la bendita iniciativa de Dios, hermanos. Quien llama a su pueblo cuando todavía no era pueblo, quien tenía en su mente proveer salvación para la humanidad desde antes de la fundación del mundo. Él lo había planeado. El pecado no toma por sorpresa a Dios. Dios, cuando ve a Adán y Eva pecar contra él muchos siglos antes de Abraham, no le toma por sorpresa. Él ya tenía un plan desarrollado, planificado para poder proveer salvación. Por eso es que en Génesis capítulo 3, verso 15, vemos a Dios decirle a la mujer que la simiente de la mujer pisaría la cabeza de la serpiente de Satanás. Así que vamos viendo este cumplimiento. O sea, esa promesa que se dio en Génesis 3:15, lo vamos viendo en el cumplimiento aquí en Génesis capítulo 12 y en adelante en la historia de Abraham. Pero ese es el primer punto nada más, la iniciativa de Dios. Pasemos al siguiente, pasemos a
a lo demás que Esteban está compartiendo. Ahora vamos a ver desde el verso 9 al verso 16 del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 7. Esteban sigue predicando y ahora vamos a ver, Hechos 7, número 9, dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José, hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. ¿Qué vemos en esta segunda sección, hermanos? Lo que vemos en esta segunda sección, en esta segunda parte, es la soberanía de Dios. Ahora, la siguiente atributo que vamos a ver aquí es la soberanía de Dios. ¿Por qué la soberanía de Dios? Porque Él ahora está dirigiendo los acontecimientos en la vida de Jacob y de sus descendientes, así como de la nación de Egipto. ¿Para qué? Para que en medio de las circunstancias difíciles que se estaban suscitando en ese momento, una sequía y una profunda hambruna, Dios designa a la nación de Egipto como este albergue donde la incipiente nación de Israel puede ir a morar y puede ser protegida, alimentada y sostenida durante todo este tiempo de la sequía. ¿Y cómo lo logra Dios? Levanta a José como libertador, a pesar de que José había sido vendido por sus hermanos por envidia, porque sí nos muestra la escritura que José era, de alguna manera, José y Benjamín eran muy queridos por Jacob, un poquito más que sus demás hijos. Y de todos ellos, José tenía una gran primacía sobre ellos, ¿no? Había una especie de favoritismo ahí también de parte de Jacob. Entonces, los hermanos por envidia, ¿no? Lo venden a este pobre muchacho, lo venden y va a parar a la casa de un oficial egipcio, Potifar. Y la mujer de Potifar quiere acostarse con José porque lo veía un varón hermoso, joven, fuerte. Y este hombre, una de las características que aprendemos de José es que era un hombre temeroso de Dios, ¿sí? Era joven, pero era temeroso de Dios y no quería fallarle al Señor, así que él se rehúsa, se niega a tener relaciones sexuales con esa mujer y escapa. Esa mujer acusa a José ante su marido, acusándole de que más bien él quería abusar de ella y por esto José va a parar a la cárcel. En la cárcel él pasa buen tiempo y Dios permite un evento en la vida de Faraón. Él sueña, ¿no? Sueña un sueño, valga la redundancia, y quiere entender la interpretación. Era un sueño profético porque anunciaba cosas que iban a pasar. Y eventos por ahí, al final, estoy tratando de hacer un poquito corta esa historia. José llega a la corte de Faraón, alguien le avisa a Faraón de que José sabe interpretar sueños, porque él había interpretado los sueños del copero y del panadero, que eran oficiales de Faraón, que también habían ido para a la cárcel, y José entonces interpreta el sueño de Faraón, y en recompensa a este acto, pues Faraón le nombra segundo después de él en el reino de Egipto. Así que providencialmente, soberanamente por Dios, José es puesto de un día para otro, es puesto como segundo después de Faraón, y José empieza a utilizar la sabiduría que Dios le había dado para planificar la nación ante esta próxima sequía que se avecinaba. Entonces él recolecta alimentos, organiza la nación de una manera tal que durante todo el tiempo de sequía, pues Egipto realmente no padeció demasiado, tenía comida, tenía provisiones y suministros para poder afrontar esta tribulación, y
una vez más, soberanamente, providencialmente, Jacob y su familia llegan a Egipto a comprar alimentos y se encuentran con José, eventos más, eventos menos. José y su familia ven, José se da a conocer ante su familia y les trae a Egipto y les asigna un lugar donde ellos pueden vivir tranquilos, siendo sostenidos, alimentados, sin tener temor de esta sequía. Entonces, eso es lo que nos está contando Esteban. Y podemos ver ahí una vez más la mano de Dios, que aún utilizando eventos como la carnalidad, la maldad de los hermanos en, al vender a su hermano, pues Dios utiliza esto aún así para poder traer salvación para el pueblo de Israel. Acompáñame por favor a Génesis capítulo 50, verso número 15, y vamos a ver un momento esto que te acabo de mencionar. Génesis capítulo 50, versículo número 15. Génesis 50, 15 nos dice así. Está hablando, va a hablar José. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, Jacob había muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago del todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y le dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida a mucho pueblo. Así que aquí podemos ver resumida en las palabras de ese José, cómo él entendía los eventos que estaban sucediendo, cómo él entendía aún los males que él había vivido a la luz de la soberanía, de la bondad de Dios. Él entendía claramente que a pesar de las cosas malas que le habían ocurrido, él podía ver la mano milagrosa, la mano providencial de Dios, y esto es aquello que nosotros queremos enfatizar. La mano poderosa de Dios, quien de alguna manera obra para el bien de su pueblo, obra para el bien de su pueblo. Y esa es la segunda cosa que nosotros podemos ver. Entonces Dios no solamente tiene la iniciativa de buscarse, de formarse un pueblo, sino que le guarda, le preserva, aún en medio de circunstancias. Y eso es lo que podemos entender en este segundo punto, la soberanía de Dios, su gracia y su favor para con el pueblo. Él obra dirigiendo todos los acontecimientos de la historia de la humanidad para el bienestar del pueblo, porque él tiene un plan, hermanos. ¿Sí? Y eso es lo que quiero que no olvidemos dentro de todo lo que Esteban está diciendo. Dios tiene un plan, hermanos. Dios tiene un plan con su pueblo, Dios tiene un plan con cada uno de sus hijos, y él va a mover circunstancias, va a tocar corazones, va a abrir puertas, va a obrar de tal manera que su plan se desarrolle y su propósito, que es bueno, santo y justo, se desarrolle a lo largo del tiempo, a pesar de las circunstancias presentes, a pesar, y vamos a ver eso también, a pesar de la maldad del pueblo, a pesar de la infidelidad de su propio pueblo que él mismo ha formado, a pesar de la debilidad, de la fragilidad del ser humano, a pesar de viento y marea, Dios tiene un plan y él lo va a cumplir. Y esto es algo que tiene que darnos consuelo, tiene que darnos esperanza, tiene que darnos, alegría, porque Dios está en control. Él no va a dejar abandonado a su pueblo, él no va a abandonar su plan a medio camino. Lo que él ha empezado, hermanos, él lo va a terminar, él lo va a terminar. Así que eso es algo maravilloso que nosotros podemos entender y que nosotros podemos ver. Vamos a seguir con este sermón, a ver qué nos muestra, de qué nos sigue hablando Esteban en los siguientes pasajes. Así que ahora vamos a leer, por favor, Hechos capítulo 17 y vamos a leerlo hasta el verso 36. En este tercer punto, en el primero que vimos la iniciativa de Dios, en el segundo vimos la soberanía de Dios, ahora vamos a ver la bondad de Dios al proveer libertad de la esclavitud de su pueblo. Hechos capítulo 7, versículo número 17.
Acompáñenme, por favor, hermanos, a leer, y dice la Escritura. Pero cuando se acababa el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que llegó a Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, le defendió. Hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos que le reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, ¿por qué peleáis? ¿Sí? Varones hermanos, ¿por qué maltratáis el uno al otro? Perdón, hermanos sois. Entonces el que maltrataba a su prójimo le dijo: ¿quién le rechazó? Diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto, en el monte de Sinaí, y en la llama de fuego una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él una voz del cielo, una voz, perdón, del medio del fuego, ¿no? Una voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora ven, que te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este Dios lo envió como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. A este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. ¿Sí? Yo sé que es un texto extenso. La prédica en sí esta prédica de Esteban es extensa, es grande, es larga. Sin embargo, no es algo que tenemos que leer ligeramente, porque hay mucha riqueza aquí en lo que Moisés nos está mostrando. Te decía que este tercer punto nos muestra la bondad de Dios al proveer salvación para su pueblo, y vamos a ver un patrón ya, se está visualizando un patrón. Dios hace algo para proveer para su pueblo, pero su pueblo rechaza de alguna manera lo que Dios está haciendo. El pueblo, los hijos de Jacob, rechazaron a José. Ahora vemos el pueblo de Israel ya más consolidado, ya más fundamentado, han pasado varios siglos ya, y el pueblo de Israel ha crecido, son muchos ahora, son abundantes, siguen viviendo en Egipto. Se ha levantado un faraón que no conoce a José, no conoció a José, no conoció a Jacob, ni nada de eso, así que para él los egipcios, los israelitas son una amenaza, son un pueblo fuerte, son un pueblo grande. Ellos tienen miedo de que los israelitas al final se aparten y se rebelen contra Egipto, así que los esclaviza. Les pone duras cargas pesadas y los esclaviza para que ellos se mantengan ahí controlados, ¿cierto? Nace un muchachito, un niñito que se llama Moisés, en una época en la cual este faraón malvado ha mandado matar a los niños varones, a los hebreos varones recién nacidos, y a todos, ¿verdad? Para que no haya mayor crecimiento de los israelitas. Pero providencialmente este niño es salvado
y llega a caer, ¿no? Llega a parar en la familia del faraón, porque la hija del faraón llega pues a criarle, ¿no? Como si fuese hijo suyo, y Faraón llega a estar dentro mismo de la corte de Faraón, y quiero que notes esto, cómo providencialmente Dios lleva a Moisés y hace y utiliza al mismo reino egipcio, a la misma corte egipcia, para enseñar a Moisés, porque Moisés era un hombre que había crecido y había sido enseñado en todas las ciencias y en las artes de los egipcios, de tal manera que era un varón poderoso en obras y poderoso también en palabras, era un hombre entrenado, culto, preparado, en la misma Meca de Egipto. Y después de esto, después de que Dios permite que Moisés sea preparado, con miras a todo lo que iba a hacer con Moisés después, por eso siempre te digo, viene el propósito, el plan de Dios, Él no hace nada sin un propósito. Moisés ve a dos compatriotas peleando y en este acto de defender a uno de ellos, pues mata accidentalmente a un funcionario egipcio. Esto le causa un gran choque, pero aún más se lo causa al día siguiente cuando él trata de detener la pelea de dos israelitas y ellos le hacen saber que sabían, ¿no? Que sabían que él había matado a un funcionario egipcio. Así que Moisés sale al exilio, escapa de Egipto temiendo la ira del rey, él escapa y va a parar al desierto de Madián, donde él se vuelve un pastor de ovejas durante 40 años, ¿sí? Él permanece en la corte de Egipto y él es entrenado ahí en la corte de Egipto durante 40 años, y luego él va al exilio en el desierto de Madián, y en este desierto él queda 40 años más. Así que para cuando Dios se aparece a Moisés, que es lo que nos está contando Esteban, para cuando Dios aparece a Moisés con esta zarza ardiente que no se consumía y le llama para ser libertador del pueblo de Israel, Moisés ya tenía sus 80 años, ya, no era un muchacho joven ya. Y Dios le llama y los próximos 40 años, pues Moisés pasa siendo libertador del pueblo de Israel. Dios le utiliza poderosamente, hermanos, para poder tener esta controversia con Faraón, las 10 plagas, la celebración de la Pascua, eso se ve en el libro de Éxodo, y Moisés saliendo con todo el pueblo de Israel, dicen los estudiosos, 2.5 millones de varones, eso habla entonces de más de 5 millones de personas, entre mujeres, niños y hombres, saliendo de Egipto con sus bienes, con sus animales, con todo, saliendo. Dios le utiliza para poder abrir el Mar Rojo, ellos pasan por el Mar Rojo, van por el desierto, la columna de nube, la nube que los cubría del sol, la columna de fuego en la noche. Dios alimenta al pueblo de Israel ahí en el desierto con maná del cielo, con codornices, brotando agua de la roca. Dios hace, es una época de muchos milagros, de muchas señales, de mucho favor de Dios hacia el pueblo de Israel, a pesar de que, si tú conoces un poquito la historia bíblica, el pueblo de Israel constantemente se rebelaba y se endurecía en su corazón contra Dios y contra Moisés, su siervo. Así que, pero al final, claro, Esteban nos está resumiendo en pocas palabras todos estos años de esas vicisitudes que pasó el pueblo de Israel, pero sobre todo vemos claramente, hermanos, la soberanía de Dios, el plan de Dios, la bondad de Dios, la iniciativa de Dios. Es difícil decir, pues, que en un evento solamente puedes ver la iniciativa de Dios y nada más, y en otro solo puedes ver la soberanía de Dios y nada más. No, las cualidades de Dios se traslapan y se solapan y puedes ver la iniciativa, la soberanía, la bondad, el amor, la misericordia, y si bien es cierto, hacemos énfasis en cada uno de los puntos, pero realmente en todos vemos la iniciativa de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios, el plan de Dios, y aquí, una vez más, Dios levanta a un hombre para liberar al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le rechaza, ¿sí? Le rechaza, y ese es el patrón que vamos a ver. Dios hace algo, el hombre rechaza, sin embargo, Dios, a pesar de su misericordia, igual sostiene a este Moisés, le utiliza para poder llevar a la liberación al pueblo de Israel, a pesar del rechazo del pueblo, a pesar de la desobediencia del pueblo. Dios lo utiliza grandemente a este Moisés y se le revela, ¿no? Se le revela a Moisés como este gran yo soy, ¿no? Ahí en Éxodo capítulo 3 y 4 vemos cómo Dios se revela a Moisés con el nombre de yo soy, ¿no? Yo soy el que soy, Jehová, el Dios de los hebreos, el Dios verdadero, ¿no? Aquel que es
el único existente en sí mismo. Así que esto es algo muy importante. Ahora, vamos a leer un pequeño pasaje del libro de los Hebreos que también nos da un poquito de luz adicional acerca de lo que vivió Moisés. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Espero que me estés siguiendo, hermano. Hebreos capítulo 11, verso 23, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como... por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. ¿Sí? Una vez más, también vemos fe en la vida de Moisés, en su carácter, en su comportamiento, y eso es algo muy maravilloso, porque si tú puedes ir notando este sermón, este panorama que nos está haciendo Esteban, vuelvo a repetir lo que dije en su momento, Dios tiene un plan, Él va desarrollando ese plan, y ¿cómo desarrolla ese plan? Por medio de personas. Abraham, José, ahora Moisés, ¿no? Que Dios está levantando en determinados momentos de la historia para que sigan avanzando el plan que Dios ya tiene de antemano. Vemos la respuesta mayoritaria del hombre: rechazo. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, pero también vemos a otros hombres que sí reciben lo que Dios está haciendo, y cómo lo hacen: a través de la fe. Fe. Entonces, estas 3 cosas se conjugan a lo largo y eso hasta el día de hoy es igual, hermano. ¿Dios está haciendo algo hasta el día de hoy? Por supuesto que sí. Dios está llevando al mundo por medio de los acontecimientos mundiales, desarrollando su plan, actuando soberanamente, salvando a algunos, levantando a otros, proveyendo para su pueblo, cerrando puertas, abriendo puertas, levantando reyes, quitando reyes. Sí, hasta el día de hoy lo sigue haciendo. La respuesta mayoritaria del hombre, ¿cuál es? Rechazo. Rechazan a Dios. Lo rechazaron antes, lo rechazan hoy también. Espero que no sea tu situación, querido amigo. Si me estás escuchando, espero que tú abras tu corazón a Cristo, no lo rechaces. Porque hay otro grupo de personas, hay un remanente a lo largo de la historia de la humanidad que sí reciben ese plan, que sí creen en Dios, que sí le obedecen. Abraham, José, Moisés, y vamos a ver otros más. Y muchos más, anónimos, que no conocemos sus nombres, pero creyeron en Dios, le obedecieron, le siguieron. ¿Cómo? A través de la fe. Espero que este sea tu caso, amigo. Que al escuchar estas cosas y ver cómo el plan de Dios se va desarrollando a lo largo de los siglos, puedas creer, puedas tener fe y creer y confiar en que lo que Dios está haciendo hasta el día de hoy es para el bien de cada uno de sus hijos. ¿Qué aprendemos de este pasaje, de este tercer punto? Vemos a Dios como el Salvador bondadoso, ¿no? Que responde al clamor de su pueblo, que bondadosamente envía y levanta a un hombre, que providencialmente le guarda, lo prepara, lo levanta, que misericordiosamente sostiene y soporta a su pueblo aún en medio de la maldad, aún en medio de la desobediencia. Y vemos también la fidelidad de Dios, porque Él había prometido al pueblo a Abraham, que esta tierra sería para ellos, y efectivamente, a pesar de que ellos habían estado en Egipto, ¿dónde les lleva Dios al pueblo de Israel muchos siglos después de Abraham? A que vayan nuevamente cruzando el desierto hacia la tierra prometida, la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob y a toda la descendencia después de él. La fidelidad, la bondad de nuestro Dios y Salvador. ¿Qué más? Cuarto punto. Vamos avanzando ya en este sermón. Le decía, no es un sermón sencillo, no es un sermón fácil, es algo un poco denso, porque cuenta muchos eventos y los narra panorámicamente, pero sin embargo hay que tratar de darle el sentido, a la lógica, la hilación, y de poder entender hacia dónde se está dirigiendo Esteban con este sermón. Y ya vamos viendo algunas cosas. Ahora vamos a ver, hermanos, vamos a ver
el gran plan de Dios muestra la justicia, su justicia también. Ahora vamos a ver otro atributo más, la justicia de Dios. Mira lo que dice Hechos capítulo 7, versículo 37. Hechos capítulo 7, versículo 37 al 43, dice así: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que él recibió palabra de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis sacrificios y víctimas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Refán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Entonces, aquí vamos a ver incluso con una mayor ímpetu, mayor énfasis, lo que le decíamos hace un momento. El rechazo del pueblo ante lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Dios está obrando por medio de su plan. Fielmente Él cumple lo que Él prometió, porque Él lo ha prometido. No depende de las circunstancias ni de lo que el hombre hace. Él cumple su plan, pero la respuesta mayoritaria del hombre, ¿cuál es? Rechazo. Pero hay unos pocos, hay un remanente que sí responde en fe, en obediencia. Aquí vamos a ver cómo ya este rechazo de Israel se vuelve mayoritario, ¿no? Se vuelve ya mayoritario. Este Moisés profetiza acerca de un hombre que se va a levantar después, ¿no? Este profeta que se va a levantar. Y esto ya lo hemos visto la última vez que predicamos el domingo pasado. Este Jesús, ¿verdad? Está hablando acerca de Jesús, que va a ser este nuevo profeta que se va a levantar, el profeta definitivo que Dios que iba a levantar. Este Moisés es el que fue utilizado por Dios. También no somos como libertador, sino como un educador, ¿no? Como alguien que trae la ley escrita por el dedo de Dios. Y podemos inmediatamente recordar este evento cuando Moisés está bajando del monte Sinaí y lo que hace es ver el desenfreno del pueblo de Israel. Y en su ira santa, lo que hace Moisés es romper las tablas del pacto, ir y bajar y poder deshacer ese becerro de oro que ellos habían armado. ¿Y qué vemos ahí entonces una vez más? El rechazo del pueblo de Israel, ¿no? Este Moisés estaba trayendo la ley, este Moisés fue utilizado por Dios para liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque Dios tenía el propósito de formar un pueblo santo, un pueblo consagrado a Él. Pero ¿qué vemos? Un pueblo desobediente. El pueblo dice, no quiso obedecer, desecharon el consejo de Dios, y esto es lo más triste, dice Esteban, en su corazón se volvieron a Egipto. Qué triste, hermanos, es esto, porque vemos entonces acá el pueblo de Israel ya había sido liberado, ya estaban yendo hacia la tierra prometida de Dios, pero en sus corazones ellos seguían y se habían vuelto ya a Egipto, ¿no? Ellos estaban en Egipto, estaban en la idolatría, estaban en la maldad, estaban en la esclavitud. Ellos preferían estar en esclavitud. Y ese es un reclamo que podemos ver en Israel constantemente, ¿no? ¿Para qué nos han traído este desierto? Ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Ahí teníamos comida. Claro, éramos esclavos, pero teníamos comida. Y siempre vemos esto, hermanos. El hombre prefiriendo lo terrenal a lo maravilloso que Dios le quiere dar. Prefiriendo el pecado a la libertad que Dios puede dar, prefiriendo la muerte a la vida, prefiriendo la degradación a la vida abundante que Dios les quiere dar. Yo me pongo a pensar cómo pueden ser capaces de desear regresar a Egipto. Si estaban en la tierra, en su tierra, era la tierra que Dios le había dado a ellos. Tenían un mundo de posibilidades para crecer, para expandirse, para poder fructificar de la mano de Dios, obedeciendo al Señor con la bendición de Dios. Pero no, ellos querían regresar a Egipto. ¿Por qué? Porque en Egipto lo tenían fácil. En Egipto eran esclavos, ellos no tenían que hacer nada, solo tenían que trabajar como bestias, pero tenían comida, tenían sus deleites, tenían su maldad. Es triste. Este es uno de los textos más tristes de la Escritura que nos hablan acerca del pueblo de Dios. Así que, ¿qué sucede? Pues el pueblo se rebela contra Dios, el pueblo desecha a Dios. ¿Dios qué hace? Se aparta de ellos y los entrega a una mente reprobada,
a que ellos dejen al Dios de Israel y se vuelvan a la vanidad de muchos ídolos, ¿no? Porque ese es justamente lo que dice acá. Ellos se volvieron al dios Moloch, este dios perverso, este dios falso que aceptaba sacrificios de niños. Se vuelven hacia el dios, a la estrella del dios Refán y otros ídolos más que ellos empezaron a adorar, que ellos empezaron a idolatrar. Este texto que Esteban muestra, él lo ha tomado del libro de Amós, capítulo 5, versículo número 18. Y permíteme, por favor, hermano, que te lo lea. Amós, capítulo 5, verso 18, porque considero que es importante leerlo, porque es muy, muy, muy fuerte este pasaje. Mira lo que dice. Amós 5, 18. Ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis ese día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz, como el que huye delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano contra la pared y le mordiera una culebra. No será el día de Jehová tiniebla sino luz, oscuridad que no tiene resplandor. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, porque no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto por 40 años, oh casa de Israel. Antes bien llevasteis el tabernáculo de vuestro dios Moloch y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Entonces lo que el Señor está diciendo por boca de Amós al pueblo de Israel es, ¿para qué quieren el día de Jehová? ¿Para qué quieren el día de Jehová? Ustedes esperan que el día de Jehová va a ser día de recompensa. No, es día de tinieblas. ¿Por qué? Porque Dios no está centrado en los ritos. Dios está buscando el corazón. Y estos hombres hacían sacrificios, entonaban cánticos, hacían cosas externas, mas su corazón se había apartado de Dios. Esteban lo dice claramente. En su corazón ya se habían vuelto a Egipto. Entonces ellos podían estar haciendo las cosas externamente que adoraban a Dios, pero internamente su corazón ya se había vuelto a Egipto, a los dioses de Egipto. Así que la denuncia de Dios es: quita la maldad, quita la iniquidad, que la justicia corra, que el juicio corra. Es decir, arrepiéntete, realmente camina de corazón para Dios y entonces podrás decir: sí, deseo el día del Señor, porque ese día será de bendición, pero si no, será día de tinieblas, día de castigo, hermanos, día de castigo, porque no se puede burlar a Dios. No podemos engañarle, no podemos burlarnos de Él. Lo que la Biblia dice claramente es que nuestro Dios, que es un Dios de iniciativa, un Dios de fidelidad, de amor, de bondad, también es un Dios de justicia, es un Dios santo, que está desarrollando su plan, pero que no va a pasar por alto el pecado. Este pueblo le rechaza, este pueblo se aparta de él, pues entonces, ¿qué hace Dios? Se aparta de ellos y los entrega a su maldad. Es lo que vemos en el libro de Romanos. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 1? Que Dios, cuando el hombre no quiso la verdad de Dios, sino que abrazó la mentira y adoró a las criaturas antes que al Creador, ¿qué hizo Dios? Pues los entregó. Los entregó a su propia mente reprobada, que ellos hagan lo que quisieran con sus vidas y entrar en una espiral degradante de inmundicia y de maldad y de idolatría, y endurecieron sus corazones y aún pervirtieron sus propios cuerpos. Entonces, hermanos, el estado del mundo actual es la consecuencia de que el ser humano mayoritariamente le ha dado la espalda a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Los deja a su propia maldad, pero eso no significa que los ha abandonado. Quiero que entiendas esto. El hecho de que Dios deje al hombre a su propia maldad no significa que Dios ha abandonado al hombre, porque Dios, tras bambalinas, a pesar de la degradación del mundo, de la maldad del ser humano, Dios sigue ejecutando su plan. Y aún hay en cada época de la historia de la humanidad un remanente, un grupo de personas que creen en el Señor, que sí le obedecen, que sí le buscan, que sí claman a Él, que sí confían en el Señor. ¿Serás tú uno de esos? ¿Serás? ¿De qué lado estás? ¿En qué bando estás, amigo o amiga? Porque estás en uno de los dos, no hay otro, no hay término medio. O estás con Dios o estás contra Él. Jesús claramente lo dijo en los evangelios: el que no recoja conmigo desparrama, el que no está contra mí, el que no está conmigo contra mí es, dice claramente.
Así que, ¿en qué lado estás, querido hermano? ¿Estás con Dios o estás fuera de Dios? ¿Estás en la luz o en las tinieblas? ¿Eres hijo de Satanás o eres hijo de Dios? ¿Dónde estás? En esta mañana, escudriña tu corazón, escudriña tu mente. ¿Dónde estás? ¿Eres de aquellos que mayoritariamente rechazan a Dios, se burlan del Señor y le dan la espalda a Dios? ¿O eres de aquellos que creen? ¿Eres aquello de ese remanente? ¿Eres de aquellos que ese remanente que a lo largo de la historia de la humanidad, al ver el plan de Dios que misericordiosamente, fielmente, soberanamente, bondadosamente se va desarrollando a lo largo de las eras, creen en Dios y le obedecen? Quiera Dios que estés en el lado de aquellos que confiamos en Dios, que creemos en Dios a pesar de todo. Este Dios de iniciativa es un Dios de bondad, es un Dios de misericordia, es un Dios que salva a su pueblo, que preserva a su pueblo, pero también es un Dios de justicia, que no pasará por alto el pecado, que no dará por inocente al culpable, y que si alguien quiere vivir una vida separada de él, si hay alguien que no quiere saber nada de Dios, entonces Dios le va a entregar. Ok, no quieres saber nada de mí, pues anda, ve a ver qué logras en tu vida. ¿Qué sucedió con el hijo pródigo? Es una excelente ilustración. Este hombre no quería estar con su padre, no quería estar con su familia, él quería su dinero para gastarlo. Y el padre que le dijo, bueno, toma, ve. ¿Y qué hizo este muchacho insensato? Se lo gastó en prostitutas, se lo gastó en la mala vida, y muy poco tiempo después no tenía un peso partido por la mitad y estaba como un miserable, como un mendigo, a pesar de que era el hijo de un hombre poderoso. Querido hermano, querido amigo, tal vez has estado viviendo una vida, un caos. Tu vida está hecho un caos. Tu familia es un caos, tu economía es un caos, tu salud es un caos. Déjame decirte, en el nombre del Señor, has abandonado a Dios. Le has dado la espalda. Le has rechazado. Entonces, ¿qué hace Dios? Ok, haz lo que tú quieras. Ve, ¿quieres vivir una vida sin Dios? ¿Quieres vivir una vida sin la palabra, sin sabiduría? Ok, ve, pero no vas a lograr nada. Y tal vez has llegado esta mañana entendiendo que tu vida es un caos. Déjame decirte, aún hay oportunidad. Hay oportunidad para que tú vuelvas nuevamente a la casa del Padre. Hay oportunidad para que vuelvas nuevamente a la casa del Padre y puedas restaurar tu vida. Porque vamos a ver en esta última parte, en este último segmento del sermón de Esteban, que a pesar de la maldad del hombre y de la desobediencia, Dios sigue fielmente, pacientemente, a veces a ocultas de la mayoría, sigue obrando, sigue perdonando pecados, sigue salvando personas, sigue restaurando matrimonios, sigue restaurando familias. Y si tú te pones a los pies del Señor, Él te va a sanar, Él te va a restaurar, Él va a ordenar tu casa, Él va a ordenar tu vida, Él va a poner nuevamente en orden todo lo que está desordenado, Él va a poner orden y limpieza a todo lo que está hecho un caos. Él lo va a hacer nuevamente. Mira lo que dice la última parte del sermón de Esteban, en Hechos capítulo número 7, y vamos a leer desde el verso 44 hasta el verso 53, que es la última parte de este sermón. Acompáñame, por favor. Hechos número 7, versículo número 44, y vamos a ver allí en la palabra del Señor qué nos dice. Dice así: tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto, el cual a su vez, recibido por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres, hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien es cierto, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis, dice el Señor? ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? En esta última sección, queridos hermanos, lo que vamos a ver ahora aquí es
es la conjugación realmente de todos los atributos de Dios, su paciencia, su iniciativa, su bondad, su misericordia, pues a pesar de que en este último segmento del sermón de Esteban, él abarca cientos de años, está hablando ya de Moisés, está hablando de Josué, está hablando de todo lo que vino después, está hablando de David, está hablando de Salomón, está hablando de los profetas, hasta la venida de Jesús, está abarcando cientos de años en un solo segmento. Y vemos el mismo patrón, Dios obrando por medio de hombres que levanta para poder llevar adelante a su pueblo, Moisés para liberar al pueblo de Egipto, Josué para hacerle entrar a la tierra prometida, luego no lo menciona aquí, pero sabemos por la historia bíblica, Dios levanta a los jueces durante el tiempo de los jueces para que pueda librar al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Israel se desenfrenaba cada cierto tiempo, luego levanta a Samuel, luego levanta a Saúl, lo desecha porque este hombre desobedece a Dios, levanta a David, ¿sí? Y David, este hombre, es este rey de Israel que es utilizado por Dios para engrandecer la nación de Israel. Luego Salomón, este hombre que Dios también utiliza para llevar a Israel a una gran bonanza, una gran bendición. Y luego la era de los reyes, muchos reyes, tanto en el reino dividido, en Judá como en Israel. Algunos de ellos muy malvados, algunos pocos reyes piadosos que Dios levanta para poder seguir sosteniendo su pueblo. Pero ¿cuál es el patrón que vemos a lo largo de estos siglos? Dios sigue obrando, el pueblo se sigue rebelando, unos pocos siguen obedeciendo al Señor. ¿Qué hace Dios? Dios de justicia, recuerda, Dios trae juicio sobre Israel, el reino de Israel es llevado al exilio asirio, el reino de Judá siglos después es llevado al exilio también babilónico. Pero ¿qué sucede? Sabemos la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, la iniciativa de Dios. ¿Qué hace? Dios trae nuevamente a su pueblo conforme Él lo había prometido en los profetas, los trae nuevamente. ¿Y qué hace? Levanta a Esdras, Nehemías, Zorobabel, levanta a hombres del periodo post-exílico para poder sostener nuevamente su pueblo, para poder reformar nuevamente el pueblo de Israel y prepararlo y disponerlo para la llegada de aquel que todos los profetas, ¿sí? Desde Moisés, anunciaron. Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Sofonías, Habacuc, Amós, Malaquías, Zacarías, Ageo y tantos otros profetas más anunciaron la venida del justo, del siervo de Jehová, el renuevo, el deseado de las naciones, aquel que traería la paz verdadera, el Mesías, el Cristo de Dios, aquel que traería la paz verdadera, aquel que traería la restauración al pueblo de Israel, aquel que sería el culmen, de la culminación del plan de Dios, la maravillosa culminación de lo que Dios había prometido desde tiempos antiguos, la simiente de la mujer, la simiente de Abraham, en cual serían benditas todas las familias de la tierra, y hasta la llegada del justo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Mayoritariamente, no digo todos, pero mayoritariamente, rechazaron a Dios. ¿Pero qué hizo Dios? Siguió obrando, hermanos. Y eso que quiero que notes, siguió obrando a lo largo de los siglos, a pesar de la maldad, a pesar de la ignorancia, a pesar de la debilidad del ser humano, de la fragilidad del ser humano, a pesar de los acontecimientos mundiales. Imperios se levantaban, imperios caían, imperios se volvían a levantar, pero Dios seguía pacientemente, bondadosamente, fielmente, soberanamente, seguía obrando. El pecado de Israel, hermanos, que es el pecado del ser humano realmente, no ha podido anular el maravilloso plan de salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Y le damos gloria a Dios por eso, hermano, porque si dependiera de nosotros, nuestro plan ya hubiera quedado a medio camino, pero Dios cumple lo que promete. Dios cumple lo que promete, hermanos, y damos gracias a Dios. Ahora, Esteban inmediatamente interrumpe su sermón y entra en una parte confrontativa. Él dice, así como fueron ellos, ustedes son iguales. Y mira que les está hablando al sumo sacerdote, a los sacerdotes principales del concilio, y no tiene temor Esteban porque está lleno del Espíritu Santo, está lleno de denuedo, lleno de valor, lleno de fortaleza, y no tiene miedo de decirle sus verdades a estos hombres. Y mira este Esteban, y yo de verdad admiro a este hombre, me parece un tremendo predicador, y si hubiera quedado aún con vida, hubiera sido un poderoso predicador realmente, pero el Señor se lo llevó porque tiene propósitos, porque tiene planes. Y aún la muerte de Esteban quedó en la mente, en las retinas de un hombre que aprobó su muerte. Tú lo conoces, ¿cierto? Saulo de Tarso,
que luego sería el apóstol, el gran apóstol Pablo. Yo estoy seguro que Pablo nunca olvidó a este poderoso hombre, porque entre los hombres que estaban escuchando ese sermón, estaba Pablo, estaba Saulo. Entre los hombres que estaban ahí escuchándole, estaba Saulo de Tarso. Y este hombre incluso dice, daba su aprobación para que Esteban fuera muerto, ¿sí? Así que este Saulo muy probablemente era parte del concilio también, que dieron el amén a su muerte. ¿De qué acusa Esteban a los israelitas de ese tiempo? Uno, les dice son duros de servicio, es decir, se resisten a doblegarse y humillarse ante Dios, ¿no? Son duros de servicio, no quieren descender, no quieren inclinar su servicio, el cuello, no quieren inclinarse, no quieren obedecer a Dios. Segunda acusación, son incircuncisos de corazón, ¿sí? Y es interesante porque la circuncisión se hacía en el prepucio. Pero ¿qué está haciendo Esteban? Está señalando que más importante que la señal externa de que eras miembro del pacto, la circuncisión del prepucio, más importante es la circuncisión del corazón, es decir, la señal interna que realmente pertenecías al pueblo de Dios. Pablo nos va a explicar eso con más detalle cuando nos dice ahí en el libro de Romanos, capítulo 9 en adelante, que no todos los descendientes de Abraham son realmente israelitas, sino que aquel que realmente cree en Dios, ¿sí? Porque el tema ahí no es tanto genético, sino más bien de fe. Ellos tienen la señal externa del pacto, pero no son circuncisos realmente, no tienen la fe de Abraham. Son incircuncisos de oído también, dice. Es decir, no tienen la disposición de oír y obedecer la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es algo fuerte. Mira que les está diciendo esto a personas que no eran ignorantes de la palabra, sino eran personas que conocían las escrituras. Pero les dice, ustedes oyen, pero no entienden nada. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes tienen pura apariencia, pero realmente no obedecen a Dios. Luego, dice, ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus antecesores. Ellos no persiguieron a José, ellos no desecharon a Moisés, ellos no despreciaron a Josué. Ellos al final despreciaron al Espíritu de Dios que estaba obrando a través de ellos, que los guiaba, que les daba su palabra. Así que tanto los antiguos como los de ese tiempo, como los de ahora, los hombres, la respuesta mayoritaria es rechazo al Espíritu de Dios. Ellos persiguieron y mataron a los profetas que hablaban de parte de Dios y anunciaban la venida del justo. Ellos entregaron y mataron al Hijo de Dios, desechando y despreciando su salvación. Ellos recibieron la ley por disposición de ángeles, no la obedecieron. Ellos mataron al Hijo de Dios, al autor de la vida. Sin embargo, y acá viene lo glorioso y lo maravilloso, ni siquiera eso pudo anular el plan de Dios, ni la muerte de su propio Hijo. Es más, Dios utilizó la muerte de su Hijo y acá vemos la sabiduría de Dios infinita, inmensa, que aún lo que parecía malo, la muerte del inocente y santo Hijo de Dios, Dios lo utilizó. Así como con José, la prisión de José fue utilizada para que José fuera llevado y levantado como salvador de Egipto, de Israel en esa época. Así, la muerte y crucifixión de Jesús fue utilizado por Dios para que Jesús sea levantado como el salvador de todos los hombres. Y por eso sabemos y vemos a José como un tipo de Jesús, a Moisés como un tipo de Jesús también, hombres que son levantados por Dios como salvadores, en este caso del pueblo, pero Jesús es levantado como el salvador de toda la humanidad. Así que, hermanos, ni el pecado, ni la maldad, ni tus circunstancias, nada puede anular el plan de Dios. Hermano, Dios tiene un plan con el mundo, con su pueblo. Dios tiene un plan contigo también. Y a pesar de las circunstancias, Él lo va a llevar a su cumplimiento. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? No te pongas del bando de los que rechazan a Dios. No te pongas del bando de aquellos que se apartan de Dios. Porque si tú te apartas de Dios, Él se va a apartar de ti. Cuidado. Te va a entregar a tu maldad. Pero si eres hijo de Dios, Él te va a disciplinar. Él te va a castigar duramente para que vuelvas a sus caminos. Ponte del lado de los que creen a Dios. Ponte del lado de los que se disponen a Dios, de los que le obedecen, de los que le sirven y de los que responden a su palabra. Este sermón, hermanos, si tú puedes mirar más adelante del verso 53, vas a darte cuenta, dice que cuando oían estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Y Esteban no pudo terminar su sermón, hermanos, porque ahí nomás ya Esteban dice que alzando los ojos al cielo, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios, vio a Jesús sentado ahí a su diestra y dijo, miren, veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra. Ya, eso fue suficiente para que todos salieran gritando y lo llevaran a un lugar descampado y lo apedrearan hasta morir.
Esteban no pudo terminar el sermón, no pudo terminar hacer un llamado al arrepentimiento, se quedó en la parte confrontativa nada más. Con eso no estamos diciendo que que los sermones deben ser así, no, los sermones deben incluir una parte confrontativa, pero también una parte de arrepentimiento, de llamado al arrepentimiento. Esteban no pudo terminar su sermón inconcluso, no lo pudo terminar porque el pueblo de ahí se soliviantó ya y se lo llevó para matarlo. Respondieron, y mira, ese ejemplo. ¿Cómo le respondieron los judíos del concilio ante la palabra de Dios por labios de Esteban? Respondieron como la mayoría de los hombres responden, cerrando su corazón, endureciendo su corazón, levantándose, no para creer en Dios, no para humillarse ante Dios, sino más bien para desechar la voluntad de Dios. Ellos apedrearon a Esteban y lo convirtieron en un mártir del Señor. No el primero, porque ya Jacob había muerto antes, pero sí lo convirtieron en un mártir, lo mataron. Hermanos, ¿ves? Dios hace algo, Dios está haciendo algo, la respuesta mayoritaria del hombre que es rechazo. Rechazaron a José sus hermanos, rechazaron a Moisés los israelitas, rechazaron a Dios los israelitas en el pueblo, en el desierto, rechazaron a David incluso un tiempo en la revuelta de Absalón, rechazaron a los profetas, rechazaron al Hijo de Dios, lo rechazan hasta el día de hoy. Pero hay un grupo de personas, hay un remanente, los cuales creen. De los cuales la característica es la fe, la obediencia. Hermanos, termino con esto ya. El gran plan de Dios para la salvación de los hombres, este misterio que ha estado oculto desde los siglos, pero que ha sido revelado a los santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio de que Dios iba a proveer salvación por el Hijo, a través del Hijo de Dios, a través de su vida perfecta acá en la tierra, su muerte en la cruz del Calvario, que murió por los pecados de toda la humanidad, su resurrección al tercer día, su ascensión a los cielos. Ese plan maravilloso, hermanos, si bien es cierto, esa es la parte más maravillosa del plan, te digo una buena noticia, ese plan no termina todavía, no ha terminado. Ese plan se sigue desarrollando hasta el día de hoy, porque faltan más cosas de ese plan. ¿Qué falta? Falta la restauración de Israel. Hermanos, Dios le prometió a Israel, a Abraham, que la tierra sería suya. Y hasta el día de hoy la tierra de Palestina no es de Israel todavía completamente. Esa promesa debe de cumplirse. Dios ha prometido que el Mesías va a reinar en una época de paz, donde todas las promesas hechas a Israel serán cumplidas. La época del milenio, esa promesa todavía no ha sido cumplida. Dios ha prometido que así como su Hijo vino acá a la tierra, vivió, murió y resucitó, ese mismo Jesús que vieron ascender, ese mismo Jesús volverá a la tierra, en este evento conocido como la segunda venida del Señor, el rapto de la iglesia, cuando pasaremos y nos iremos a la presencia de Dios para dar cuenta de todo lo que hemos hecho en esta vida. Dios ha prometido que se harán nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales ya no habitará la maldad, ni el pecado, ni la enfermedad, ni la muerte. Esa promesa aún no se cumple. Entonces, hermano mío, el plan de Dios sigue en marcha. Empezó hace siglos atrás, y se ha desarrollado fielmente hasta el día de hoy. Aún en las peores épocas de la historia de la humanidad, aún en las épocas de más rebeldía de su pueblo de Israel, el plan de Dios ha seguido trabajando pacientemente, bondadosamente, fielmente, soberanamente, poderosamente, de este Dios amoroso, bueno, pero también santo, que va a juzgar al pueblo, que lo va a disciplinar, pero que no va a retirar su bondad ni su misericordia de la humanidad. Él ha provisto salvación para la humanidad. Él ha provisto salvación para ti en la persona de Cristo Jesús. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo Jesús. Vuélvete al Señor. Clama a Dios. Pídele perdón de tus pecados. Pídele a Jesús que te calme, que te salve, que te limpie de tu maldad, que te haga ser parte de su pueblo. Porque te digo una cosa, el plan de Dios sigue trabajando. Y así como sucedió lo que Dios prometió en el pasado y lo cumplió, así, lo que Dios ha prometido, que aún no se ha cumplido, se va a cumplir, hermano. Cristo volverá. Cristo volverá por segunda vez. Dios restaurará a Israel. Dios recreará un mundo nuevo. Dios juzgará a los malvados, los echará en el infierno eterno. Y Dios llevará a los justos, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, a este lugar maravilloso que se llama el cielo, para vivir toda la eternidad con Él. ¿Dudas de esto? Te animo a que no dudes. Te he mostrado en el sermón de Esteban la fidelidad de Dios. Más de 1500 años de historia del pueblo de Dios resumidos en un solo sermón. Un sermón precioso, hermoso, que nos muestra la bondad de Dios, la fidelidad, su amor, su gracia, su soberanía, su justicia. Y todo ello unido y centrado por un solo tema común a toda la historia. El plan de Dios
en Cristo Jesús, Señor y Salvador de todos los hombres. Te animo a que puedas entregarle tu vida a Jesús, a que puedas arrepentirte de tus pecados y volverte a Él. Esteban no pudo terminar el sermón, pero yo voy a terminar esta parte animándote. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Pídele perdón a Dios. En ese instante, ahí donde tú estás, dobla tus rodillas, inclina tu cabeza. No seas duro de cerviz. No seas incircunciso de corazón. Cree. No seas incrédulo. Cree. Arrepiéntete. Pídele perdón. Reconcílate con Dios. A veces has estado alejado de Dios. Reconcílate con Dios. Porque Dios siempre tiene un plan. Y Él está obrando en tu vida. Y el que estés aquí no es casualidad. Él te ha traído porque quiere que escuches su palabra. Quiere que te vuelvas a Él. Hermano mío, te animo a ti. Hermana, confía en Dios. Dios tiene un plan. Dios tiene un plan con su pueblo. Dios tiene un plan con Israel. Dios tiene un plan con la iglesia. Dios tiene un plan con las familias. Dios tiene un plan con tu vida. Dios tiene un plan contigo. Te he mostrado toda la fidelidad de Dios. ¿Sigue dudando de que Dios puede obrar? Por favor, hermano, no dudes. Dios está obrando. Él sigue obrando. Él obrará soberanamente, fielmente, misericordiosamente, bondadosamente. Cree en Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Investiga más de la palabra. Escudriña, aprende para que puedas entrar en estos pasajes. ¿Sí? Aquí hemos tratado panorámicamente en esta hora y pico que estamos, sí, pero vuelve a leer ese sermón, busca la referencia, vea los textos, habla de Abraham, a ver, quiero saber de la historia de Abraham, ve a Génesis 2, empieza a leer, ve lo que dice de José, voy a leer la historia de José, Génesis 37 en adelante, veo hablando acerca de Moisés, vea el libro de Éxodo y aprende acerca de Moisés, veo hablando de Josué, vea el libro de Josué y aprende sobre Josué, y así, lee la palabra, llénate de las escrituras para que tu fe sea fuerte en las promesas de este Dios santo que siempre cumple lo que promete. A Él sea la gloria, amados hermanos, a Él sea la alabanza por siempre y para siempre. Bendito sea el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, Padre. Porque lo que tú has prometido, Señor, tú lo cumples. Porque el plan maravilloso que tú tienes, Señor, que estás desarrollando desde los siglos pasados, Señor, que el día de hoy sigues haciéndolo y que lo seguirás llevando, Señor, y cumpliendo hasta su pleno cumplimiento, Dios mío, ese plan nos muestra a Cristo Jesús como el Señor y Salvador. Él es el Hijo, Él es la simiente de la mujer. Él es aquel que prefiguraba a José. Él es el profeta del que anunciaba Moisés. Él es el Cristo del cual anunciaba David. Él es el Cordero perfecto que limpia el pecado, mejor que el Cordero de la Pascua. Él es el deseado de las naciones, aquel que los profetas diligentemente escudriñaron. Él es el siervo de Jehová. Él es el Salvador de los hombres. Él es el justo, el autor de la vida, el autor de la salvación de nosotros. Oramos, Señor, para que tu plan se siga cumpliendo en nuestras vidas. Para que nuestros corazones, Señor, no sean duros ni circuncisos, sino sean dispuestos a creer y obedecer todo lo que tú estás haciendo, Señor. Nos ponemos en tus manos, bendito Padre, y te rogamos tu bendición, tu cuidado, tu dirección, Señor, para seguir viviendo una vida en esta época, Señor, que nos ha tocado vivir de la manera más obediente y fiel a ti, Señor. Nosotros pasamos, Dios mío, tú quedas. Hombres pasan, pero tú permaneces para siempre, y tu plan permanece para siempre, Señor. Te damos la gloria, la alabanza y el poder, porque solo tú lo mereces, Padre. Y te damos, Señor, y te pedimos perdón. Que nos concedas en este plazo de vida que nos has dado en esta tierra, Señor. Permítenos ser parte de tu plan. Permítenos ser parte de tu plan como iglesia del Señor, llevando la palabra de Dios a todo un mundo que no te conoce, Señor, que tal vez te rechaza, pero que por tu misericordia, Señor, pueden creer en ti, pueden confiar en ti. Te lo ruego, Padre Santo. Te lo suplico, Señor. Ayúdanos. Fortalece nuestra fe, te lo pedimos, Padre, en el santo nombre del Hijo de Dios.